Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Escorpio, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Antes de esto, Escorpio, o tú tienes un hermano o una hermana gemelo o gemela, o tú estás lidiando con un Géminis. Porque lo estoy sintiendo, mi querido Escorpio. Empezamos, corazón. Muy bien, Escorpio. Cariño. Mi querido Escorpio, tú tienes esa sensación como que te vas a encontrar con alguna persona, o de repente me dice Richard, ya apareció, pero es como que este personaje viene, sea hombre o sea mujer, viene con toda esa actitud de ganar. Como que quiere que tú lo escuches, como que quiere quedar contigo, como que este personaje te insiste, o quizás este personaje ya te está escribiendo, tú no lo dices nada, pero esta persona insiste, Escorpio, insiste. Parece, mi querido Escorpio, que existieran personas, sea hombre o sea mujer, que quieren recuperarte, que quieren volver a tener lo que es una historia contigo, que quieren posiblemente tu perdón, pero tú conoces tu historia mejor que nadie. He visto mucha agua dentro de esa imagen. Es como que este hombre o esta mujer se desespera por ustedes o simplemente se ha dado cuenta lo importante que tú eres en su vida, mi querido Escorpio. Pero este personaje insiste, un poquito pesadito, pesadita, pero va a insistir, Escorpio. Te va a insistir. Puede ser que tú me dices, Richard, yo sinceramente siento esto, que me voy a encontrar con él o con ella. Siento como que muy pronto voy a coincidir. Inclusive sueño con esta persona. Cualquier cosa me hace recordar a esta persona. Vamos a ver qué te dice carta guía, carta consejo, el tarot de la New. Carta guía, carta consejo, el tarot de la New, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué me dicen. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. Tienes que tomar lo que es una decisión. O esta persona te va a poner lo que es entre la espada y la pared y te va a decir, tienes que decidir ya, quiero volver contigo, tienes que darme lo que es una respuesta. O ustedes, mi querido Escorpio, están esperando lo que es una respuesta ya. Mira, si te das cuenta, aquí hay una sirena y a su costado, lamentablemente, hay un náufrago. Detrás de esa sirena está lo que es el sol, que nos representa lo que es una oportunidad. Es como que esta carta te recuerda, es como que tú dices, Richard, yo quiero que esta persona me diga qué es lo que está pasando entre nosotros. Si somos pareja, somos amantes o somos amigos. En el otro caso puede ser que esta persona
quiere que tú le des una respuesta, si puede ver lo que es una oportunidad o si van a volver o no, para que pueda tomar lo que es una decisión, para que empiece también lo que es una nueva vida. Como que solamente te está esperando a ti o tú estás esperando esa respuesta para empezar tu nueva vida, mi querido Escorpio. Entonces, aquí hay como una presión, como una exigencia. Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos. Siento, mi querido Escorpio, que esta persona quizás te pide seguir conociéndose más, tratarse más, o tú de repente estás pidiendo que esta persona te dé más tiempo porque está al costado de la carta del 6 de bastos. Esta persona, si tú lo dices, Richard, yo ya tomé lo que es una decisión y la decisión es que no quiero volver a estar con él o con ella. Esta persona te dice, piénsatelo. Todavía no tomes lo que es una decisión. Hay que conocernos más, hay que tratar más. Aquí, corazón, yo pienso que deberías tomar esa decisión ya. Sí, si tú no quieres estar con ese hombre, con esa mujer, toma una decisión. Si esta persona, cariño, no quiere estar contigo, que no te maree tanto, porque te está mareando, Escorpio. La carta del as de bastos, hay mucho miedo, hay mucha tristeza a perder esa conexión. Tú sientes que hay una conexión con este hombre, con esta mujer. Ellos también sienten esto, pero ¿por qué no deciden? Esa es la palabra. ¿Por qué no toman una decisión? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que le impide a esa persona o qué te impide a ti, Escorpio? Porque aquí es como que tanto tú como la otra persona tienen miedo a que simplemente cada uno tome rumbo diferente. Tenemos lo que es la carta del 9 de bastos, mi querido Escorpio. Siento un Sagitario, siento un Acuario. Vale. Aquí influye mucho también que su entorno o tu entorno esté de acuerdo. Especialmente los padres, la madre también, ¿vale? Como que me dice Richard, si papá y mamá no están de acuerdo, pues no puedo estar con esta persona. O esta persona, cariño, tú sabes que su familia parece como que no estuvieran de acuerdo a que tenga lo que es una relación contigo, pero ustedes se quieren, ustedes se aman. Entonces, la familia, tu entorno influye mucho, o tus amigos también. Hay una persona como que observa, como que mete su cuchara, como que está pendiente. A ver, cuidadito con lo que decides. Espero que no te vea con ese chico o con esa chica. Yo no lo quiero para ti. A mí, Escorpio, no me gusta como tu mujer, como tu marido. Esto es lo que está pasando, mi querido Escorpio. Vamos a ver signos, Escorpio. Muchos de ustedes están viendo a escondidas. Muchos de ustedes tratan de querer rescatar este amor. Signos. La torre, Capricornio. El carro, Cáncer. La luna, Cáncer. La fuerza, Leo. El diablo, Capricornio. Juicio, Piscis o Acuario. Muy bien. Vamos a ver iniciales, mi querido Escorpio. Vamos a ver iniciales, corazón. Vamos a ver iniciales. Creo que tú me dices, Richard, que me diga ya qué es lo que está pasando con nosotros, porque yo también quiero ser feliz. Yo te entiendo, cariño. Yo te entiendo. Es como que tú estás esperando que todo se ponga en orden, o esta persona está esperando que todos aprueben la relación. La letra Z o N, la letra A, la letra E, la letra F, la letra Y o yate, la letra H, la letra Z, cariño, me lo confirmó, ¿vale? Vamos a ver, corazón, voy a recoger este mazo, mi querido Escorpio. ¿Qué te quiere decir el oráculo? ¿Qué te quiere decir el oráculo, Escorpio? Que Dios y el universo me ayude. Una carta.
Siento que la familia se mete mucho en la relación. El número 74 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Vale. ¿Sabes qué pasa, Escorpio? Que tú me dices, Richard. La palabra es sentir, ¿vale? Yo siento que hay una conexión muy importante con esta persona. Siento como que nos conociéramos de toda la vida. Siento que es mi alma gemela. Pero también soy consciente, Richard, que yo quiero formalizar una relación. Quiero tener familia, quiero tener hijos. Quiero sentirme realizado. Y con esta persona, pues, estamos así, como el gato y el ratón. Un día viene, otro día se va. Lo que dice la familia, pues, tiene que, como dice, asumirlo al pie de la letra. Mi voz no tiene impacto. Lo que yo digo no importa. El sentimiento de nosotros parece que no importa. Si la mamá le dice, tírate, se tira. Si el papá le dice, pues, que yo soy así, lo cree. Y también esto puede ser como un mensaje para la otra persona, cariño, una lectura espejo. A lo mejor ellos también piensan lo mismo. Mira, mi querido Escorpio, hay una conexión entre ustedes muy bonita, sinceramente. Tengo que poner algo para que no me lo sancionen la imagen. Aquí hay un personaje que está como Dios lo trajo al mundo. Y si te das cuenta que hay como raíces, Escorpio, tú sientes que hay una conexión con esta persona. Tú sientes que es especial y es especial. Estamos hablando de almas gemelas, de llamas gemelas, destino. Pero tú sientes, corazón, que los años pasan, porque da a entender como que tú estás creando raíces en tu rutina. Estás como el ermitaño, no sales de tu zona de confort y tú necesitas conocer mundo, Escorpio. Tú necesitas ser feliz, tú te das cuenta que el tiempo pasa. Y tu cuerpo lo nota, tu energía lo nota, Escorpio. Por eso que muchos de ustedes es como que me dice Richard, tengo una vocecita en mi interior que me dice que si yo tomo las riendas de mi vida, voy a ser feliz, voy a encontrar a otra persona, voy a amar, voy a tener hijos. Por eso que algunos de ustedes ya han llegado a su límite. Quieres que esta situación se arregle ya. El otro punto, Escorpio. Aquí, si te das cuenta, no sé si la cámara lo enfoca bien, el rostro de esta persona está triste, está llorando, está mirando lo que es al cielo. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Qué he hecho mal? ¿Acaso estoy pagando algo? ¿Acaso estoy pagando karma? ¿Acaso de repente te he ofendido? ¿O simplemente es una maldición? ¿O tengo brujería? ¿Por qué? Porque a veces siento que mi mundo está estancado. Porque a veces siento miedo. Porque a veces siento que nadie me entiende. ¿Qué puedo hacer? Esta carta, este personaje está como Dios lo trajo al mundo. Te estás encontrando contigo mismo. Te estás dando cuenta del mundo, del porqué de las cosas. Pero a la vez, mi querido Escorpio, te sientes como indefenso, indefensa. Porque no sabes a quién contar tus tristezas, tus sentimientos, tus dudas. Tienes miedo a ser juzgado, a ser criticado. Tienes miedo a que el mundo te diga, oye, Escorpio, se te ha ido la cabeza, estás loco, estás loca. No, no se te ha ido la cabeza, Escorpio. Te estás encontrando contigo mismo. Está habiendo una conexión con la naturaleza, con el universo, Escorpio. A lo mejor ellos están locos. A lo mejor ellos no deben continuar lo que es en tu vida y tú deberías continuar con tu evolución. Esta es una carta también que nos dice en corazón, empezar otra vez desde cero. Sentir, la palabra es sentir
qué es lo mejor para ti? Algunos de ustedes, Escorpio, se están dando cuenta que esa situación que tú estás viviendo no es bueno para ti y tú necesitas cambios, Escorpio. No es necesario, mi querido Escorpio, que tú me digas, Richard, porque a veces tienes miedo a la soledad, ¿vale? Mucho miedo a la soledad. No es necesario que busques en estos momentos pareja. ¿Por qué no te das un tiempo para sanar, para reconstruirte, para encontrarte contigo mismo? Hay algo divino que va a pasar en tu vida, Escorpio. Hay algo mágico que va a pasar en tu vida. ¿Sabes qué siento, Escorpio? Y tú eres Escorpio, la intuición, corazón. Siento que tú tú no perteneces a este plano. Siento como que tú fueras un ser de luz, como que fueras un ángel. Tú puedes percibir cuando algo malo va a suceder en el planeta, cuando algo malo está pasando con tu entorno, con tu familia, cuando te va a pasar algo malo a ti, Escorpio. Y quizás algunos de ustedes están olvidándose de ese don, de ese poder. ¿Por qué? Por estar esperando que una persona reaccione, por estar esperando de repente que la familia te acepte, que exista lo que es un cambio, que te acepten a ti como persona, mi querido Escorpio. Tú no tienes por qué esperar aceptación de nadie, Escorpio. Tú ya eres especial, pero te estás olvidando que tú eres especial por estar esperando aprobación de los demás. Creo que este mes de marzo, mi querido Escorpio, el mensaje que te quieren dar es que tú tienes un poder oculto, pero te estás olvidando de ese poder oculto por estar esperando que esta persona te ame, te quiera, que esta persona te apruebe. No, Escorpio, toma las riendas de tu vida, corazón. Date un tiempo, desconecta, encuéntrate contigo mismo, averigua cuál es el poder oculto que tú tienes. Yo tengo una idea, pero bueno, a lo mejor me estoy equivocando. Yo tengo una idea. ¿Sabes cuál es el poder oculto que tú tienes? La parte espiritual, la sanación, tus manos. Tus manos pueden sanar, Escorpio, y quizá lo sabes. Tú puedes ser un gran tarotista, una persona vidente, porque tú puedes anticipar lo que va a pasar en el futuro, pero te estás olvidando de ese don. Cariño, si tú recuperas esa habilidad, si tú recuperas ese don, tenlo por seguro que tu mundo va a cambiar, porque siento que el universo quiere que tú cambies, quiere que tú te centres a lo que tú has venido a esta tierra, Escorpio. Ayudar al resto, ayudarte a ti mismo, a crecer personalmente. Eso es lo que te dice este oráculo, corazón. Siente lo que hay en ti. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Escorpio. Tenemos lo que es la carta del Rey de Copas. Voy a sacar una cartita más. Y al costado la carta del Loco, Escorpio. ¿Sabes qué siento, Escorpio? Tú ya no quieres estar saltando como un saltamonte, como un sapito, besando tantas ranas. Tú necesitas algo real, Escorpio. Y quizás para eso vas a tener que tomar una gran decisión. Muchos de ustedes, Escorpio, no están siendo felices con esa persona que supuestamente es el gran amor de tu vida. No. Y si tú, mi querido Escorpio, has estado solo o sola todo este tiempo, o no eres feliz con una persona, aquí yo veo que aparece una persona nueva en tu vida. ¿Por qué? Porque la carta de Rey de Copas representa un sentimiento verdadero y está al costado de la carta de Loco. Vas a tener una oportunidad, pero tienes que empezar a ayudarte tú. Por eso te digo, muchos de ustedes no son felices con una persona. ¿Por qué te aferras a él o a ella?
¿Por qué no quieres soltar ese sentimiento de apego? ¿Por qué no te das cuenta, Escorpio, que hay una persona que realmente te va a amar con locura, con pasión? Pero es una persona nueva, no es una persona del pasado, no es esa persona que tú tienes al lado, no, es una persona nueva. Hay una persona que te está esperando con los brazos abiertos, pero no es una persona que tú conozcas, no, es nueva, nueva, Escorpio. Vamos acá más cartas, cariño. Solteros y solteras, aparece una persona nueva. La carta del Caballero de Espadas. Muy pronto, todo va a estar conspirando para que tú abras los ojos. A lo mejor vas a estar viendo señales, una música que te va a volver quizás muy romántica, romántico. Vas a estar viendo quizás letras repetitivas, las iniciales de esa persona que viene, si es tu caso. Y en el tema de tu cambio, recuerda que hay un cambio espiritual, cariño, porque esta carta me dice señales, vienen con fuerza. Muchas aves se te van a acercar, o vas a ver caer plumas, o dentro de casa se mete lo que es un ave. Es una señal. O tú de repente vas a soñar aves, o vas a soñar con ángeles, mi querido Escorpio. El universo está gritando que Escorpio es una bruja blanca, es un brujo blanco. Escorpio tiene el poder de la sanación, pero Escorpio tiene que reaccionar. Escorpio tiene que alejarse de aquello que te está desviando de tu camino. Ese miedo, esa inseguridad, esa tristeza de no ser amado, de no ser correspondido, de buscar aprobación, de tener miedo a las cosas. No tengas miedo, Escorpio. Porque lo que te viene para ti, como dicen, es candela. Es como que tú hubieras estado enterrado o enterrada y cae lo que es un rayo, corazón, y resurges del suelo, de la ceniza, del cementerio, y aparece un ángel. Así te visualizo, Escorpio. Así te visualizo. Entonces, tienes que hacer caso de las señales. Basta ya de sufrir. Basta de sentirte menos, Escorpio. Hay un poder oculto en ustedes. Ahora es cuestión que lo descubras. Vamos a ver, cariño, por Dios, mi querido Escorpio. Las características. Vamos a ver, Escorpio. Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos. Puede ser que estás lidiando con personas de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Una persona que ha estado de paso, a lo mejor viaja mucho, o cuando tú has estado de vacaciones has coincidido con esta persona. El otro punto, tú sientes que esta persona es como que fuera tu alma gemela o tu llama gemela. Muchos de vosotros inclusive creo que son de la misma edad. Este encuentro puede ser en un lugar donde el clima es agradable actualmente. La carta de la torre, un cambio. Algunos de ustedes quizás se han cambiado de casa, de trabajo, de país, o estás lidiando con una persona que está pasando por un divorcio, una separación, mi querido Escorpio. Capricornio, puede ser que tenga hijos también, o ustedes están pasando por una separación o cambios. La carta de Rey de Oros. Existe una persona que tiene un poder adquisitivo muy alto, tiene dinero, inclusive puede ser tu jefe o tu jefa también esta persona. Esta persona siente mucha química con ustedes, mucha química. Cuando vosotros están cerca, como que todo fluye, como que todo marcha bien, Escorpio, todo fluye. Pero hay muchas personas en tu entorno como que no están de acuerdo con el contacto, con la comunicación que tú tienes con ellos. Como que a lo mejor de repente sienten que tú no te mereces a esta persona. A lo mejor, como se dice, esta persona puede ser tu jefe, tu jefa y tú eres un empleado. O esta persona tiene mucho dinero y tú eres una persona humilde, por decirlo así, corazón. El dinero, corazón, no es tan relevante en algunas cosas. Es cierto que el dinero, cariño, compra lo que es el tema de la salud, la comodidad, pero no compra la vida. El dinero no compra la vida, ni compra el tiempo, corazón.
Entonces, mi querido Escorpio, siento que esta persona quiere que las cosas marchen bien entre ustedes. Es como que te quisiera decir, no hagas caso a los comentarios de ellos, hazme caso a mí, yo estoy por ti, yo te quiero, no dudes de la conexión, de la relación que tenemos nosotros dos. Porque si te das cuenta, este personaje al costado hay un lobo que siempre está cuidando sus intereses, pero esta persona sonríe. Este personaje se siente bien con ustedes, mi querido Escorpio. Espero que te guste esta lectura, mi brujito y brujita blanca, mi hechicero, mi hechicera, sanación, cariño, el ermitaño, por decir así. Recupera tu poder. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo, Escorpio.